Queridos amigos, es un gusto poder estar a través de este medio en contacto con ustedes. Les voy a compartir lo que yo tenía preparado para el encuentro que iba a darse el 6 de junio. Este retiro estaba planeado para esa jornada. Y como yo suelo guardar los apuntes, guardo papeles, bueno, me reencontré con lo que pensaba compartir con ustedes, así que lo vamos a aprovechar. La propuesta es, en estas charlas, hablar sobre los libros sapienciales. Este conjunto de libros que en la Escritura, en la Biblia, suelen estar un poco como escondidos, aparecen en la liturgia, pero no siempre suelen ser muy comentados. Preferimos orientar la homilía por ahí por el Evangelio, por el Nuevo Testamento, y estos tesoros escondidos quedan un poco ahí en la penumbra. Entonces, la idea es tomar el libro de los Proverbios, es uno de estos 5 libros, Job, Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico y Eclesiastés. Estos 5 libros forman ese conjunto llamado los sapienciales, y justamente porque el tema es la sabiduría. Y para ponernos en clima, vamos a escuchar la oración de un sabio. El prototipo del sabio para Israel es el rey Salomón. Y en el libro de la sabiduría, en el capítulo 9, comentamos esta oración que él hace suponiendo que está acompañando aquel sueño, aquella visión que tuvo el rey recién asumido, cuando Dios se le presenta y le pide un don, una gracia, para que él pueda asumir su reinado, su misión delante del pueblo de Dios. Entonces, en el capítulo 9 de la sabiduría encontramos esta oración que hace Salomón. Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor y el hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Tú me preferiste para que fuera rey de tu pueblo y juez de tus hijos y de tus hijas. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que ella trabaje a mi lado y yo conozca lo que es de tu agrado. Así ella, que lo sabe y lo comprende todo, me guiará atinadamente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Entonces mis obras te agradarán. Yo gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Bueno, que esta oración nos sirva también a nosotros. La sabiduría de la cual vamos a hablar, de la que hablan los libros del Antiguo Testamento, no es la sabiduría que el hombre consigue por su propio esfuerzo, no es la sabiduría de los técnicos, los ingenieros, los especialistas o los científicos. Salomón y
el grupo de sabios que han ido componiendo estos textos son ante todo personas creyentes, ¿no?, que han descubierto un don, este don que Salomón pide para él, el don de la sabiduría, el don del discernimiento, de la inteligencia de las cosas, ¿no? Ellos son conscientes de que Dios les ha regalado este don para que orienten sus vidas y para que ellos se conviertan en maestros. Por eso estos textos suponen como la lección que un maestro da a su discípulo, o la de un padre a su hijo, el consejo de un padre a su hijo. Ellos sabían captar justamente el sentido de la vida, el sentido de las cosas, la realidad, ¿no? Yo cuando leo estos textos y uno trata de ponerse en la cabeza de estas personas, uno puede darse cuenta de que aquellos sabios no conocen todas las cosas que nosotros conocemos hoy, gracias al avance y al progreso de las ciencias, de la técnica, ¿no? Pero sí sabían captar lo esencial de la vida, ¿no? Y por eso ellos dejaron en estos textos su experiencia. Volcaron en estos textos, inspirados por Dios, su experiencia. Y por eso vale la pena que uno le preste atención. En los textos de estos libros vamos a ir encontrando siempre esta llamada que hace el sabio: hijo mío, presta atención a mis palabras, ¿no? Algo que hoy nos cuesta un poco, ¿no? Prestar atención. Estamos tal vez distraídos, ocupados con las cosas, preocupados con la situación que vivimos, y a veces nos cuesta prestar atención. Bueno, la propuesta es justamente que en estos encuentros podamos descubrir justamente esta experiencia que han hecho estos hombres, ¿no? Decía recién que estos textos aparecen en la liturgia de la palabra, tanto en los domingos como en las lecturas que se hacen entre semana. Los que participan de la liturgia de la palabra en la semana van a descubrir por allí a lo largo del año que se toman, sobre todo, por ejemplo, del eclesiástico, durante 2 semanas, la lectura continua de algunos capítulos del eclesiástico. También del libro de la sabiduría se toman textos durante toda una semana. Y lo mismo del libro de Job, que se lee durante una semana entera. En los domingos van apareciendo pasajes de estos textos, de Job, Proverbios, Eclesiastés, ¿no? Pero como decía, por ahí suelen quedar un poco en la simple lectura, y uno no alcanza a captar después, bueno, el mensaje que el autor quiere transmitirnos, ¿no? Entonces, la propuesta es preguntarnos, bueno, ¿quiénes son estos hombres, estos sabios? ¿Y cuál es la sabiduría que nos transmiten? Decía recién, no es el conjunto de conocimientos que logra un científico, un especialista en determinada ciencia, ¿no?, sino que es un pensar, un reflexionar, un comunicar, un transmitir experiencias. Es alguien, el sabio, es alguien que discierne, que conoce, que tiene una mirada muy particular, ¿no? Y por eso, por ejemplo, los salmos, muchos de los salmos están empapados de este estilo sapiencial. Por ejemplo, el Salmo 49, en el versículo 5, el salmista
dice una expresión que yo la tomo como título para estos encuentros y como una invitación a lo que queremos hacer. Dice el salmista ahí: prestaré mi oído al proverbio. El salmista es un orante que se pone justamente a la escucha de la palabra de Dios. Él va a escuchar, quiere percibir un mensaje, ¿no? Lo que la palabra inspirada le quiere transmitir. Es alguien que se pone a la escucha del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿no? La oración que hacía Salomón está evocando ese don del Espíritu, el don de la sabiduría, que todos recibimos en el bautismo. Un don, una gracia, un regalo que Dios nos ha hecho y que estos hombres nos ayudan a poner como ejercicio, ¿no? La esencia de la sabiduría en el Antiguo Testamento, en estos hombres, está enraizada en Dios. Es una respuesta que ellos dan a lo que llaman el temor o el respeto de Dios. La sabiduría va a estar unida a esta cualidad esencial del creyente del Antiguo Testamento, el respeto a Dios, el temor de Dios, lo que comúnmente aparece en los textos como el santo temor de Dios, que no tiene que ver con el miedo o con el espanto, ¿no? Sino con esta actitud reverencial con respecto a Dios, ¿no? El sabio es un profundo creyente que no recibe una revelación directa como lo hacían los profetas, por ejemplo, sino que el sabio busca esa palabra de Dios, ese orden de Dios en la observación de las cosas, de la realidad, del propio comportamiento. El sabio, diríamos en el lenguaje moderno, es una especie de psicólogo, ¿no?, que sabe observarse a sí mismo, que sabe captar los movimientos del alma, que sabe captar la orientación de su mirada, que sabe discernir los deseos, las motivaciones que bullen dentro de sí mismo, en su corazón. En muchos de estos textos, los vamos a recordar estos días, habla del corazón, ¿no? Hay que escuchar con el corazón, hay que vigilar el corazón, hay que conservar esta palabra en el corazón, en la intimidad, en la interioridad, ¿no?, en la conciencia, diríamos, con un lenguaje más moderno. Entonces, nos preguntamos esta actitud y queremos practicar estos días esta actitud, prestar mi oído al proverbio, ¿no?, que es una propuesta de meditar, leer, orar la palabra, ¿no? Prestarle el oído es disponer toda la persona para escuchar una palabra, una lección, una experiencia, ¿no? Y si tuviéramos que definir, bueno, ¿qué es lo que buscan estos autores?, ¿no?, es lo que podemos llamar una oferta de sensatez, una propuesta de honestidad, ¿no? El sabio es aquel que señala un camino de sensatez, alguien consciente de que tiene una inteligencia, que Dios le ha regalado inteligencia, un ser racional, y que quiere vivir según esa racionalidad, que quiere vivir con sensatez, ¿no? Por ahí estaría el descubrimiento del valor de estos textos. Son una oferta de sensatez, una propuesta de honestidad, ¿no? Y más, estos textos son una protesta contra la necedad y contra la maldad humana, ¿no? Nosotros que intentamos vivir con racionalidad, muchas veces, tal vez a lo largo del día o en algún momento de la vida, en algún momento importante de nuestra vida,
nos damos cuenta de que hemos obrado como necios, es decir, como alguien que no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Alguien que estaba como desorientado, pero que se dejó guiar por un impulso, por una pasión, por un interés o por un capricho, ¿no? O simplemente sin saber lo que hacía. Bueno, el sabio ayuda como a iluminar esta condición nuestra, ¿no? El ser sabio es saber vivir humanamente, saber vivir del modo humano, ¿no? Con todas nuestras capacidades, con todas nuestras limitaciones, ¿no? Saber vivir sabiamente es vivir humanamente, es vivir racionalmente, ¿no? El sabio invita a respetar la inteligencia, a vivir desde este don de Dios, a vivir según este don que Dios nos ha regalado, ¿no? Por eso el primer texto que yo invito a tomar como uno de tantos, ¿no?, del libro de los Proverbios, vamos a entrar ya en la lectura, el capítulo 4 del libro de los Proverbios, ¿no? Allí aparece la invitación que hace el sabio, ¿no? Leo estos versículos del 20 al 27, es el capítulo 4, los versículos 20 al 27. Hijo mío, dice, presta atención a lo que te digo, inclina tu oído a mis palabras, que ellas no se aparten de tus ojos, guárdalas bien dentro de tu corazón, porque son vida para los que las encuentran y salud para todo ser viviente. Con todo cuidado, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la malicia. Que tus ojos miren de frente y tu mirada vaya derecho para adelante. Fíjate bien dónde pone los pies y que sean firmes todos tus caminos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tus pies lejos del mal. Lo que está invitando el sabio en este texto, esto de el prestar atención, inclinar el oído, prestar el oído a sus palabras, es toda una invitación que diríamos hoy cordial, ¿no? El sabio habla de un modo cordial, desde su corazón, desde la experiencia que ha hecho en su corazón, en su conciencia, a otro que lo está escuchando y que también tiene que sintonizar de ese modo, escuchar desde el corazón, escuchar desde la conciencia, ¿no? Y fíjense cómo está puesto, cómo está escrito el texto, ¿no? El modo como está presentado el texto quiere abarcar a toda la persona. Habla de todo el cuerpo. El sabio habla a todo el hombre completo. El oído que tiene que abrir, los ojos que tienen que mirar de frente, derecho, el corazón que tiene que vigilar, que tiene que guardar, que tiene que comprender, ¿no? Los labios que tendrá que repetir estas palabras y transmitirlas a otros, ¿no? Los pies que tendrán que caminar con cuidado, ¿eh? Fíjate bien dónde pone los pies, ¿no? A veces una de las torpezas que uno comete, ¿no?, es por ahí llevarse algo por delante, pisar mal o caerse, ¿no? Ahí uno se da cuenta, ¿no?, lo importante que es saber por dónde estoy caminando, en dónde yo pongo los pies, ¿no? Bueno, es una observación del cuidado, ¿no?, que el sabio quiere enseñarnos.
el cuidado. Hoy hablamos mucho de cuidarnos, ¿no? Bueno, es una imagen que el sabio tiene muy clara, ¿no? El sabio es aquel que tiene cuidado para vivir, cuidado para mirar, cuidado para sentir, cuidado para hablar. Vamos a ver en estos días, en los proverbios, cuántos proverbios hablan acerca del hablar, de la boca, del uso de la lengua, ¿no? De lo que sale del corazón del que habla, ¿no? Bueno, el sabio nos invita a esto, ¿no? A que escuchemos totalmente, ¿no? Y escuchemos como un hijo, como un discípulo que está siendo iniciado en un camino, que está siendo iniciado en un estilo de vida, ¿no? Es una exhortación paterna, ¿no? El maestro sabio habla al discípulo y le propone esta escucha cordial, ¿no? Guarda estas palabras bien dentro de tu corazón. Para el sabio hay algo decisivo, ¿no? Algo fundamental. ¿Y qué es esto? Es el corazón del que escucha, ¿no? Porque de allí brota la vida moral, ¿no? Con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida, ¿no? Jesús en el Evangelio va a decir, la boca habla de lo que hay en el corazón, ¿no? Uno habla y se expresa según lo que tiene el corazón. Y el hombre va a ser definido no tanto por lo que come o por lo que hace, sino por lo que sale de él. Y la fuente de nuestro obrar es el corazón. Del corazón habla la boca, del corazón brotan las miradas, del corazón brota y surge el modo de caminar. Por eso hay que vigilar el corazón, vigilar el corazón. Esto es lo que hace el orante cuando se pone delante de Dios, delante de la mirada de Dios, ¿no? Se siente mirado justamente en el corazón. Dios conoce el corazón. No precisa que nosotros le expliquemos cómo somos. Él nos ve tal cual somos, ¿no? Y por eso entonces el sabio busca que orientemos nuestra mirada hacia ahí, ¿no? ¿Cómo no recordar, cuando uno lee este texto, ¿no? Cómo no recordar, por ejemplo, lo que el Evangelio de Lucas nos dice acerca de la actitud de María? Si uno va ya al Nuevo Testamento, vamos a encontrar en el capítulo 2 de Lucas, del Evangelio, dos afirmaciones acerca de la Virgen. Y nos la va a mostrar justamente como aquella que escuchó al sabio del Antiguo Testamento. María, podemos decir, así como Salomón es el prototipo del sabio para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, María es la mujer sabia, la que supo recoger justamente aquellas palabras de los sabios, ¿no? En ese capítulo 2, San Lucas, en el versículo 19, va a decir, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Las cosas que los pastores en el pesebre, en el nacimiento de Jesús, dicen acerca del niño, ¿no? Los pastores que son los primeros en llegar al haber escuchado aquella revelación de los ángeles, ¿no? Acuden a Belén, ¿no? Y cuando están delante de ese cuadro, hablan del niño, dice Lucas, hablan acerca del niño. Y María escucha. Y Lucas dice, ella guarda estas cosas y las medita en su corazón. Y un poco más adelante, versículo 51 de ese mismo capítulo 2, vuelve a decir, María conservaba estas cosas en su corazón.
luego de haber encontrado a Jesús en el templo, rodeado de los doctores, ¿no?, angustiados porque habían perdido a Jesús, escucha aquella respuesta desconcertante de Jesús. ¿Por qué me buscaban? Yo estoy en las cosas de mi Padre. Entonces Lucas finaliza ese pasaje, ¿no?, diciendo esto: María conservaba estas cosas en su corazón. María es la fiel discípula de la sabiduría de Israel. María es una mujer sabia, ¿no? Deja que la palabra de Dios obre en ella. La palabra de Dios que ella escuchó en la Anunciación se encarnó en ella. María ha hecho una experiencia única. Los sabios del Antiguo Testamento discernían la palabra en las cosas, ¿no?, pero María la encarna, María la tiene en sí misma. María le está prestando su carne y su sangre al Verbo de Dios. Entonces, nadie como ella se acercó y sintió la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se estaba haciendo hombre en ella, ¿no? El canto del Magnificat, por ejemplo, es un salmo, porque está tejido con textos de los salmos, de las palabras del Antiguo Testamento. Es un canto inspirado, entonces, está animado por la palabra del Verbo que habita en María, ¿no? Y por eso tomamos este modelo de María, ¿no?, para aprender a guardar y a meditar en el corazón las palabras de Dios, ¿no? Por eso, redondeando este primer encuentro, hagamos nuestra aquella oración de Salomón, hagamos nuestras estas palabras del sabio en los Proverbios, ¿no?, y hagamos nuestra la alabanza de San Pablo al final de la carta a los romanos. ¿Cómo termina San Pablo aquella carta tan importante? La carta a los romanos, diríamos hoy, la carta al mundo, la carta a los paganos, ¿no? Justamente San Pablo, gran conocedor de la Escritura, termina el último versículo de esa carta con esta exclamación: a Dios, el único sabio, por medio de Jesucristo, sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén.